Buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Bienvenidos una vez más a nuestro punto catequético. Y en esta ocasión vamos a compartir el tema: ¿quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica? Vamos a ver, a estudiar un poquito lo que es la jerarquía en nuestra iglesia, los diferentes apostolados y las diferentes misiones que tenemos como pueblo cristiano. Recuerden que estos temas de catequesis son para todo aquel cristiano católico que desea reforzar sus conocimientos catequéticos adquiridos a través de la primera comunión y de la confirmación, y para todo el pueblo de Dios que lo necesite y le pueda hacer bien. Entonces, con mucho gusto vamos a compartir en este día quienes pertenecen a la iglesia de Cristo. Quienes pertenecen a la iglesia. Podemos apreciar aquí en este boceto de Perugino Pietro, ¿verdad? A Cristo entregando las llaves a San Pedro. El gesto de entregar las llaves confiere, ¿verdad?, el poder que tiene, en este caso, que Jesucristo le confiere a Pedro sobre su iglesia, sobre su colegio apostólico, ¿no? Y de aquí en adelante sobre todo lo que representa la iglesia universal. Vamos a analizar los artículos del catecismo, artículos 871 y 872, donde nos describe quiénes son los fieles. Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, o sea, todos los bautizados, algunos nos bautizaron pequeñitos que no nos acordamos, otros un poco más grandes, pero de ahí todos los bautizados han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los fieles? Todos los bautizados. Han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Al ser bautizados, compartimos esa condición, la misma condición de Cristo, al ser sacerdote, profeta y rey. Y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la iglesia. Todos los bautizados estamos llamados a misionar. Todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. San Pablo compara la iglesia, cuerpo de Cristo, con el cuerpo humano, que es uno solo con miembros diferentes. Okay. La comparación que hace San Pablo de la iglesia es con la del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene sus miembros, tiene la cabeza, tronco, brazos, piernas, extremidades. Todos los miembros del cuerpo son importantes, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Entonces, esa analogía la hace San Pablo en relación con la iglesia. La iglesia es como el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de la iglesia, la cabeza es Jesucristo, y los miembros somos los cristianos, los de la tierra, los del purgatorio y los del cielo. O sea, ¿qué quiere decir? Que aparte de la iglesia visible que vemos aquí en la tierra, en la que militamos, hay una iglesia purgante. Y cuando hablo de purgante no hablo de laxante, sino hablo de la iglesia que purga, la iglesia que está penando, ¿verdad? Y los del cielo. Todos juntos hacemos una comunión. Tanto la iglesia terrestre como la iglesia purgante y la iglesia celestial estamos en comunión. Esta realidad singular de la iglesia se conoce como el cuerpo místico de Cristo. La misión que han de llevar a cabo los cristianos tiene formas distintas, según la función que cada uno desempeña en la iglesia, pero todos tienen su responsabilidad. O sea, todos tenemos diferentes funciones en la iglesia y esa es nuestra misión, ¿no? Entonces eso es lo que enriquece, esa diversidad de apostolado es lo que enriquece la misión de la iglesia. La iglesia es jerárquica, nuestra iglesia es jerárquica. Está gobernada por el Papa y los obispos. Constituyen la jerarquía que gobierna el pueblo de Dios, asistida por los presbíteros y diáconos. ¿Okay? Esa es la jerarquía, ¿verdad? Jesucristo, que es nuestra cabeza invisible, el Papa y los obispos son la jerarquía de la iglesia, el clero, ¿verdad?
que gobierna el pueblo de Dios, asistida por los presbíteros, o sea, los sacerdotes, y los diáconos, a los que hemos de amar y obedecer. A nuestros hermanos, ¿verdad?, del clero, al orden, hay que obedecer y amarlo, ¿verdad? La misión que ha recibido consiste en enseñar la doctrina de Jesucristo. El clero está encargado, el clero, el magisterio de la iglesia, y los presbíteros están encargados de enseñar la doctrina de Jesucristo. Santificar mediante la administración de los sacramentos. Eso se le confiere a lo que es el orden, ¿verdad?, al orden sacerdotal. Y gobernar, dictando leyes que obligan en conciencia, juzgando y castigando si fuera preciso. Esta es función, ¿verdad?, del Papa junto con los obispos. Creo que la iglesia es jerárquica, tiene un orden. El Papa, ¿verdad?, que vemos en la imagen de San Juan Pablo II, asistido por la paloma que representa al Espíritu Santo. El romano pontífice es el sucesor de Pedro. O sea, vimos en antes el boceto de cuando Jesucristo entregaba las llaves a San Pedro. Bueno, San Pedro pasa a ser el primer papa de la Iglesia Universal, el primer papa de la Iglesia Católica. Y esa sucesión apostólica se ha ido dando año tras año, generación tras generación, hasta el papa actual, que es, ¿verdad?, Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco. El romano pontífice es el sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra y cabeza visible de toda la iglesia, con jurisdicción suprema sobre todos y cada uno de los pastores y fieles. La cabeza visible es el Papa, ¿verdad? Además, por voluntad divina, el Papa es infalible. Se recuerdan que en la catequesis anterior hablamos un poquito de la infalibilidad del Papa. Es un dogma de fe. En lo que es en materia de moral, en materia de doctrina, el Papa es infalible. No puede equivocarse. ¿Por qué? Porque está asistido por el Espíritu Santo. Cuando define doctrinas de fe y de moral, el Papa no puede equivocarse, porque está asistido por el Espíritu de Dios como Maestro Supremo de toda la Iglesia. ¿Quiénes son los obispos? Por institución divina, los obispos son los sucesores de los apóstoles. O sea, nuestra iglesia mantiene la sucesión apostólica. Generación tras generación, esa sucesión se ha dado. Por eso nosotros somos una iglesia de tradición y de tradición apostólica. En unión con el Papa, apacientan al pueblo de Dios como maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y rectores de la grey. Ese es el trabajo de los obispos, ¿verdad? Son maestros de la doctrina, sacerdotes del culto y rectores de la grey, o sea, del pueblo, del rebaño, que se les encomienda. De ordinario, una pequeña porción de la iglesia denominada diócesis, ahí donde vienen las famosas diócesis, ¿verdad? En Panamá, el obispo de la arquidiócesis es Monseñor Ulloa, pero hay diferentes diócesis en las diferentes provincias, ¿verdad? La diócesis de Chitré, la de Darién, la de David, Colón, Gunayala, ¿verdad? Entonces cada una tiene su obispo. Dan a conocer infaliblemente la doctrina de Cristo cuando aún dispersos por el mundo guardan la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro. De ahí descendemos a lo que son los presbíteros o sacerdotes de segundo orden y los diáconos. Ese es el orden del clero, ¿verdad? El Papa, los obispos, los presbíteros o sacerdotes de segundo orden y los diáconos. Los presbíteros son los ministros de Cristo que bajo la autoridad del obispo cooperan con él en la predicación del evangelio, en la santificación de los fieles y en la dirección del pueblo cristiano. Es el oficio de los presbíteros, ¿no? Sobre todo mediante los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. O sea, cooperan con el obispo en la predicación del evangelio, la santificación de los fieles y la administración de los sacramentos. Los diáconos, que han recibido el grado inferior del sacramento del orden, pero no son sacerdotes, se ordenan para el servicio del pueblo de Dios en unión con el obispo y su presbiterio, en el ministerio de la liturgia, de la predicación y de la caridad. Hay algunos diáconos que, bueno, son solteros y otros que pueden ser casados. De ahí venimos los laicos o seglares, ¿verdad? Que son los fieles cristianos que no somos clérigos y religiosos, excepto los clérigos y los religiosos, ¿no? Porque los religiosos son otros. Los laicos o seglares
incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios y participan a su modo de la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, ejerciendo en la iglesia y en el mundo, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano. Somos el pueblo de Dios, los laicos, los que no pertenecemos al orden ni somos religiosos, pero somos también llamados a compartir esa misión en la iglesia. ¿Qué misión? La de ser sacerdote, profeta y rey. Estamos llamados a eso, como bautizados. Deben ser testigos de Cristo en todos los lugares donde vivan y están llamados a ser santos como los demás miembros de la iglesia. La misión del laico, ¿verdad? Y esto a la luz del Concilio Vaticano II, es muy importante porque el laico llega precisamente donde el sacerdote, donde el presbítero no puede llegar. Donde no puede llegar porque no abarcan, son pocos. Entonces el laico sí se introduce en toda esa realidad, en toda la realidad del mundo, ¿verdad? En los colegios, en las universidades, en los talleres. Allí es donde el laico va a ejercer su misión. Una misión sumamente importante, porque llega donde los presbíteros no pueden acceder por motivos de que no se dan abasto, ¿verdad? Por motivos de tiempo. Entonces el laico está llamado a ser reflejo de esa misión que los presbíteros están encargados. Se nos confiere entonces a los laicos, se nos delega esa misión. También están los religiosos, que son los fieles que viven apartados del siglo para profesar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Ahí entran, ¿verdad?, todas las órdenes religiosas, los franciscanos, las hermanas capuchinas, la de María Inmaculada, todas estas congregaciones que profesan estos votos, ¿verdad?, los votos de pobreza, castidad y obediencia. Viven en comunidad, sirven a la iglesia, ¿verdad?, en comunidad. Proporcionan un admirable testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. Tratan, ¿verdad?, de en su vida reflejar este espíritu de las bienaventuranzas. Esos son religiosos, viven en comunidades, practican mucho la oración, la meditación, la contemplación según la espiritualidad de su fundador. Nuestra parroquia es regentada por religiosos capuchinos. Ese es el ejemplo más claro que tenemos. Están también las hermanas capuchinas que asisten, pero hay varias comunidades religiosas. Los carmelitas descalzos, ¿verdad?, los jesuitas, los dominicos, las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, por mencionar algunas, ¿verdad? De esta manera contribuyen al bien de toda la iglesia y a la realización de su misión salvadora. Propósito para avanzar: hay que meditar en el encargo de Cristo que dejó a todos los cristianos la responsabilidad de que se cumpla la misión de la iglesia y sacar consecuencias. Todos estamos llamados a esta misión, todos, desde nuestra respectiva orden, de nuestra respectiva condición. Reza con frecuencia por el Papa y los obispos. Hay que rezar por ellos porque son humanos y tienen las mismas debilidades que tenemos todos los seres humanos. Sobre todo por el obispo de tu propia diócesis, en este caso acá en Panamá, Monseñor Ulloa. Se puede hacer de modo especial en la Santa Misa. Hay que pedir por nuestro obispo, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo los guíe y los oriente en su misión. A manera de ir resumiendo, vamos a ver las distintas funciones del clero de nuestra iglesia, la jerarquía eclesiástica, ¿verdad?, cómo está formada y su función. Bien, el Papa, recordemos que el Papa es el sumo pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo en la tierra, a quien todos estamos obligados a obedecer. Jesús dijo a San Pedro, podemos encontrarlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, los corderos significan el pueblo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Los corderos significan el pueblo, las ovejas significan los obispos. Por lo tanto, el Papa tiene autoridad para gobernar a todos en la iglesia. ¿Qué privilegios tiene el romano pontífice? El romano pontífice tiene el privilegio especial de ser infalible. Bueno, ya hemos hablado de lo que es la infalibilidad del Papa. O sea que es no equivocarse cuando habla sobre dogma
y moral. Dijo Jesús a San Pedro, encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez fortalecido, tienes que fortalecer a tus hermanos. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles, puestos por el Espíritu Santo para enseñar, gobernar y santificar a los fieles en las diócesis, bajo la autoridad del sumo pontífice. La región gobernada por un obispo la conocemos como diócesis. Un grupo de diócesis forma un arzobispado. Panamá, ¿verdad? El arzobispado que está ahí en Carrasquilla. Y el arzobispo de la capital de un país se llama arzobispo, primado, y casi siempre es un cardenal, casi siempre, ¿verdad? En el caso de nosotros, Monseñor Ulloa todavía no es cardenal. ¿Qué es el sacerdote? Es el ministro sagrado encargado de distribuir la palabra de Dios, administrar los sacramentos y ofrecer oraciones y sacrificios agradables al Señor para la salvación de todo el pueblo. La Biblia dice: todo sacerdote es tornado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, porque Él está también lleno de debilidades. A causa de estas miserias tiene que ofrecer sacrificios, no solo por los pecados de los demás, sino también por los suyos. Entonces, ¿quiénes forman la Iglesia Católica? La forma el sumo pontífice, el Papa, ¿verdad? La forman los cardenales, los arzobispos, los obispos en sus respectivas diócesis, los sacerdotes, los religiosos y los fieles católicos o laicos. La Iglesia Católica es el grupo religioso más grande y bien organizado del mundo. O sea, esa organización que tiene nuestra iglesia es una organización casi perfecta, ¿verdad? Muchas empresas multinacionales la copian. De esta manera, hermanos y hermanas, me despido. Ha sido un gozo espiritual poder compartir con ustedes esta catequesis del día de hoy. Espero sea de su agrado y de su total edificación. Y bueno, sería hasta la próxima. Paz y bien a todos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, tenga misericordia de nosotros, nos muestre su rostro, vuelva a nosotros su mirada y conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.